Estimados amigos, la violencia, los robos, los asesinatos, la inseguridad, la corrupción y la ineficiencia de las autoridades para resolver los temas ciudadanos parecen imparables. Si bien la incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes ha bajado de 2019 a 2020, seguimos teniendo prácticamente la misma incidencia delictiva que había en el año 2011 en el gobierno de Felipe Calderón. Si bien el índice de impunidad en México en 2020 era del 94.8%, esto ha crecido en 2023, subió al 99%, siendo la Ciudad de México la que tiene un índice de impunidad mayor, que es del 99.1%, según datos del INEGI y de Animal Político. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en México el 99% de los delitos que se cometen no se denuncian y menos del 1% son resueltos. La impunidad en México es sumamente grave y es un tema que también nuestros principales socios comerciales, los Estados Unidos, han denunciado. En el reporte preparado por el secretario de Estado Anthony Blinken en marzo de este año, se indica que la impunidad, abusos, desaparición forzada, tortura, corrupción gubernamental y violencia contra periodistas persisten en México, de acuerdo con el informe sobre derechos humanos en el mundo presentado por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden destacó en el reporte la enmienda constitucional de 2022 que otorgó al presidente de México la autoridad para continuar utilizando las Fuerzas Armadas para la seguridad interna hasta el año 2028, destacando que las Secretarías de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina juegan un papel en la seguridad interna, particularmente en el combate a los grupos criminales, e indica que hubo casos en los que los elementos de las Fuerzas Armadas de Seguridad actuaron independientemente del control civil. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos, destaca el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Los asuntos importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales, desaparición forzada por agentes del Estado, tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arresto o detención arbitrarios, restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas, graves actos de corrupción gubernamental, investigación insuficiente y responsabilidad por la violencia de género, incluida la violencia doméstica o de pareja íntima, delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad. Esto lo indica el informe en su resumen inicial. Elementos criminales, incluidas las bandas locales y transnacionales, y los traficantes de estupefacientes, fueron perpetuadores significativos de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación. El gobierno investigó y procesó solo algunos de estos delitos, pero la mayoría, la gran mayoría, permaneció sin investigación ni enjuiciamiento, subraya este informe. En cuanto a asesinatos reportados oficialmente en México, vemos que han aumentado sustancialmente a lo largo de este sexenio. En la actualidad, en México hay en promedio una masacre con más de 5 muertos cada 6 días. Cabe mencionar que tristemente se han incrementado los asesinatos de jóvenes desde el gobierno de Felipe Calderón al gobierno de López Obrador, como se muestra en esta gráfica.
Adicionalmente, el asesinato de comunicadores en esta administración ha rebasado todos los límites. Ya son más de 160 comunicadores que han sido asesinados solo en lo que va del sexenio de López Obrador, lo que posiciona a México como uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el oficio de comunicador. Cabe también aclarar que aparte de estos homicidios reportados oficialmente, en este sexenio existe una enorme cantidad de desaparecidos. Solo en este sexenio se han contado más de 110,000 desaparecidos, de acuerdo a los últimos datos de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos del gobierno mexicano, presentado por su titular, la doctora Carla Quintana, antes de ser obligada por el gobierno a renunciar. La doctora Quintana menciona que entre la complicación de crear un sistema digitalizado de información sobre los desaparecidos está la existencia de un subregistro de datos. Las familias de desaparecidos dicen que de cada desaparecido reportado hay hasta 5 familias que no se han acercado a las autoridades por miedo al narco o desconfianza con las autoridades. Y agrega que uno de los principales peligros que enfrenta la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, como las comisiones estatales, es que se conviertan en instituciones partidistas en vez de seguir siendo instituciones del Estado en beneficio a los ciudadanos. Y el número de desaparecidos aumenta año tras año. Solo del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de ese año, es decir, en los primeros 3 meses del año 2023, se registraron 2,963 personas desaparecidas. Es decir, que en solo 3 meses de este año aumentaron los desaparecidos en 24% respecto al mismo periodo del año anterior. Tan solo en 2022 se reportaron 9,435 personas de las que se desconoce su paradero. Este año, 2022, se convirtió en el segundo año con más desapariciones forzadas en los últimos 10 años. México se ha convertido en el país sin guerra más peligroso para los comunicadores. Solo en lo que va de este sexenio y hasta enero del año 2023, había más de 151 periodistas y activistas asesinados en México. Se estima que al final de este año habrá más de 160 asesinatos y debido a las elecciones de 2024, este número pudiera llegar a más de 200 para cerrar este sexenio. En el informe del Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, se muestra la preocupación por el alto índice de desaparecidos en México. Lo más triste es el impresionante aumento en desapariciones de niños, adolescentes y mujeres en el sexenio de López Obrador. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, publicado por la Secretaría de Gobierno del 11 de octubre del año 2023, cada día en México se reportan desaparecidos 19 niños y adolescentes entre los 0 y los 17 años de edad. Estos son datos del año 2022. Y 1 de cada 5 niños y adolescentes reportados como desaparecidos jamás se han encontrado, siendo más mujeres que hombres las que desaparecen cada año.
La cifra de desaparecidos en México es terrible y no se ve cómo puedan disminuir. El reporte del INEGI del 11 de septiembre del año 2023 indica que el año pasado, el año de 2022, el 27.4% de los hogares en México tuvo al menos uno de sus integrantes como víctima de algún tipo de delito. En ese mismo año, hubieron 21.1 millones de víctimas con edades de 18 años o más, teniendo una tasa de prevalencia delictiva de 22.587 víctimas por cada 100,000 habitantes, lo que es un número extraordinariamente alto respecto a los países en el mundo. Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en la calle o transporte público y extorsión. En el año 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos. De estos, el 92.4 no se denunció o la autoridad no inició ninguna carpeta de investigación. De marzo a abril de 2023, el 75% de la población de 18 años o más consideró que vivir en una entidad federativa era inseguro debido a la delincuencia. La falta de certeza jurídica, la impunidad y la corrupción son causas primordiales del deterioro de la vida civil en nuestro país. Solo basta ver el muy vergonzoso lugar donde nos encontramos en México respecto a la corrupción de países en América Latina en el año 2022. En este año tenemos la peor posición en la que nuestro país ha estado en la historia de estas evaluaciones. En 2022, en América Latina, solo hay 6 países de 31 países analizados que son más corruptos que México. Estos países son Paraguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela. O visto desde otro ángulo, deberíamos ser menos corruptos que 24 países para ser el líder de la honestidad en América Latina. Basadas en las nuevas tecnologías, ¿qué podemos hacer para mitigar la violencia, los robos, los asesinatos, la corrupción y la ineficiencia en nuestro país y en América Latina? Desde luego, estamos conscientes que no solo basta la aplicación de nuevas tecnologías para convertir a México y a países en América Latina en mejores sitios, más justos, más libres y más seguros para vivir. Las nuevas tecnologías ayudan, pero de nada sirve si no hay voluntad política. El ingeniero Carlos Eliú Merino y el licenciado Enrique Tapia nos presentan una novedosa aproximación para poder lograr crear mejores ciudades y comunidades.
Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Carlos Eliu, por esta extraordinaria exposición. Sean ustedes bienvenidos. Gracias, Jorge, por tan amable introducción de este tema tan interesante. Si bien nos duele todos los días la violencia, es algo que venimos padeciendo como país y nos da muchísima pena tener que iniciar con este tema tan delicado, tan sensible para toda la sociedad. Pero bueno, es una realidad, ya la tenemos enfrente. Y justo como propones al inicio, al final de tu propuesta, de tu speech de intro, la tecnología viene a apoyar cómo solucionar esto y es lo que se va a tratar nuestra propuesta de lo que vamos a presentar el día de hoy. Quisiera iniciar en esta moderación, Jorge, amigos que nos acompañan, si me permites, con dar contexto a lo que es Smart City. Si bien la palabra, al traducirla, ya nos habla de ciudad inteligente como tal, sí queremos ver que va mucho más allá del término, vamos a decir, ambiguo de inteligencia. Es realmente una integración de un todo en el entorno de una ciudad y es lo que queremos proponer ahorita a nuestro auditorio y dejarlo en la mesa como una propuesta a desarrollar, porque debemos de entender que esto es a desarrollar. Quisiera enfocarme en 5 ejes, Jorge, para después dar pie a la conversación mucho más intensa acerca de lo que hemos venido desarrollando en las Smart City que tenemos ya como ejemplo en México trabajando y con muy buenos resultados. El primer eje que quisiera mencionar y donde tenemos una gran oportunidad todos es sobre el tema de se deben de hacer las Smart City con una planeación en lo que le hemos denominado ecodiseño. Y esto va en el grado de hacerlas sustentables. O sea, debemos recordar que la sustentabilidad, más allá igual de una palabra que puede sonar muy rimbombante, sí, hoy estamos padeciendo el tema de la crisis hídrica. Ya no es una emergencia climática, estamos hablando de una crisis hídrica, una crisis totalmente ambiental en diferentes rubros. Nada menos en la Ciudad de México ahora hay un recorte al suministro y en otras entidades del país ya las hemos visto durante todo el año y otros años. Entonces debemos de pensar en la parte sustentable al momento de crear. Sabemos que muchas ciudades ya están construidas, pero en ese crecimiento que pueda haber y en esa adaptabilidad tenemos que pensar en esa parte del ecodiseño con sustentabilidad. A eso me refiero con el uso eficiente de los recursos, es decir, los recursos que ya existen, que vamos a pensar en una Smart City simplemente para dar ahorita contexto, las videocámaras que ya existen, los sensores de medio ambiente que ya existen, las luminarias que ya existen, los semáforos o lectores de placas que ya existieran, entre otros dispositivos de hardware, simplemente hacerlos adaptables para hacer más eficientes esos recursos. Y existen plataformas como las que vamos a ver más adelante que todos estos datos que emiten estos dispositivos nos permiten darle inteligencia a la ciudad, al municipio, para que sea mucho más aprovechable dicho recurso. Con esto, en el tema de ecodiseño y sustentabilidad, que yo le llamaría eje 1, termino en que la ciudad se debe pensar como empática, permítanme el término, debe ser empática con el ciudadano. Entonces, cuando tú haces una modificación de la ciudad, siempre debes de estar pensando en esa empatía con el ciudadano. Caso concreto, las banquetas, pues obviamente con la parte que facilite a las sillas de ruedas el ingreso a la banqueta y pueda tener accesibilidad incluso a los edificios, etcétera, etcétera. Que eso no existía y se empieza a hacer. Ya se habla también ahora de las ciclovías, etcétera, etcétera. Podemos hablar mucho del tema, pero bueno, quiero dejarlo en empático con los ciudadanos y por supuesto con el medio ambiente. Que todo lo que se vaya haciendo en términos de smart, de inteligencia, en la ciudad, en los edificios, tenga este grado de sustentabilidad y empatía con el medio ambiente. El eje 2, Jorge, amigos, yo le llamaría el data driven. Y esto significa darle transparencia a los datos. Sabemos que en los municipios, que en los gobiernos estatales, en las entidades gubernamentales, de repente los datos pareciera que no se comparten entre ellos y lastimosamente debemos decir, a veces así sucede. Entonces, el hecho de conceptualizar una Smart City es justamente que haya transparencia en los datos, que el data driven se dé de manera orgánica, automática y viene el beneficio para todas las áreas. Justamente vamos a hablar de esas plataformas para que se gestionen los datos de forma masiva
y de forma segura. Esto es lo que podríamos hablar como el eje 2, Jorge. El eje 3, me gustaría mencionarlo como gestión eficiente de la economía. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de tener una Smart City nos va a permitir, con todo este data drive, todo este manejo de datos que ya venimos mencionando, la empatía con los ciudadanos, etcétera, facilitarles que no tengan que ir al municipio o al estado a hacer ciertos trámites, que los hagan desde una tableta, desde el celular, desde su laptop en casa, etcétera. Esto también es una empatía en hacer inteligente una ciudad y que los trámites se hagan de manera mucho más eficiente teniendo los datos que ya he mencionado. Entonces, una gestión eficiente de la economía nos permite generar nuevas oportunidades de negocio, ya que se va a usar la tecnología. Esa es la base, el eje central de todo. Ya lo hemos visto en pandemia, teníamos que comunicarnos con seres queridos para saber si estaban bien de salud, si les faltaba algo, que no eran tan hábiles como algunas otras personas en la parte del manejo de un celular, pues tuvimos que aprender, ¿sí? A manejar el celular, a manejar el Zoom y por ahí hacer algún tipo de encargos, algún tipo de comunicación, volver empáticos en ese término de comunicación a toda la sociedad con la que estábamos volviéndonos a comunicar, al menos de esa manera. Entonces, ese uso de la tecnología, al final, aumenta la productividad, hablando de una Smart City, porque ya decimos facilita todo lo que hemos venido mencionando al respecto. Y al final de todos estos, de los tres ejes que estoy mencionando, quiero poner aquí, Jorge, algo muy importante. Favorece la cohesión social, que justamente en el tema que estás mencionando de inseguridad, ya multicitada las cifras, simplemente vemos que esa cohesión social se está rompiendo. O quizás ya se rompió en algunos lugares, para evitar decir ahorita algunos municipios o estados en específico, todos lo sabemos, los que leemos los diarios, las noticias, es muy citado cuáles son los municipios, los estados en donde esa cohesión social está muy, muy complicada, muy complejo el tejido para volverlo a hacer. Pero ahí viene la parte de la tecnología que puede ayudar y enseguida vamos a dar ejemplos al respecto. El cuarto eje justamente es con esta cohesión social que podemos recuperar justamente a través de espacios sociales que podemos ir integrando a la comunidad, es el tema de la seguridad. Y la seguridad es, ya tenemos cámaras, sensores, luminarias, como lo veníamos mencionando, que se interconectan para darle protección al ciudadano. Justamente se van poniendo. Quizás hemos visto en bastantes noticieros que ha existido un robo o algún delito. Luego, la seguridad pública asiste a las cámaras o videocámaras, ya sea propias del gobierno o de los comercios o de los ciudadanos, y a través de eso empiezan a armar la ruta de escape de los delincuentes o lo que pudo haber sucedido en el crimen o en el delito que se haya transmitido, y eso permite a las fiscalías armar también expedientes para la posible captura de los delincuentes, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología cohesionada en estos datos nos permite al final emitir alguna solución que cuando menos el ciudadano se siente, vamos a decir, virtualmente protegido. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, con la parte de seguridad, vamos solucionando en la parte de tecnología las Smart Cities. Algo que también sucede en términos de seguridad es la movilidad, Jorge. Cada vez vemos que están más el tránsito detenido y ahí los ladrones hacen de las suyas. Ya lo hemos visto igual en muchos noticieros. Bueno, cuando tú haces trazabilidad de origen-destino a través de una plataforma que te resuelva esto, vas haciendo que la ciudad sí se mueva orgánicamente, minimices el tráfico, mejoras la economía y vienen los beneficios al respecto. Simplemente para mencionarlo de manera genérica, es mucho más profundo el tema, por supuesto. Proteger la gestión de los datos, el intercambio de los datos. Entre dependencias, entre empresas a veces hermanas, no se intercambian la información. Esto es también una cohesión de datos, ya lo decíamos, el data driven, para que al final se puedan intercambiar los datos, se fortalezcan todas las dependencias y al final se pueda hacer una buena protección de los datos como tal. Y esto concluyo el cuarto eje en lo que hoy se denomina incorporar la ciberseguridad en una Smart City, en un municipio, en un estado. La ciberseguridad hoy está tomando mucho más fuerza. Ya hemos visto cualquier cantidad de hackeos, incluso en la Sedena, fue muy famoso el hackeo en la Sedena y creo que todavía ahí hay algunos recursos en discusión.
Entonces, realmente ya nadie está alejado de que pueda ser hackeado en sus datos, la suplantación de identidades, obviamente el robo de dinero a través de esa suplantación o bajo otros mecanismos. Entonces, la ciberseguridad también es parte de una Smart City. Y concluyo en el quinto eje, todo esto no sería posible si no tenemos la forma de hacer un marco colaborativo. Es decir, debemos de participar todos. ¿Quiénes somos todos? El gobierno, Jorge, la academia, las empresas, los empresarios, las pymes, no hay que descuidarlas. De repente hablamos de empresas, empresarios y pensamos que son todos esos triple A, todas esas Fortune 500, pero las pymes, ustedes saben, tenemos un altísimo porcentaje de pymes en México y de repente están descuidadas, como que no sucediera nada en ese territorio y también ellas son parte de esta economía a las que deberíamos de integrar en este marco colaborativo. Obviamente los ciudadanos, que es la base fundamental de todo lo que hemos estado hablando, y las ONGs que finalmente le dan un sistema orgánico a la movilidad de todos estos 4 o 5 ejes que acabo de mencionar. Es decir, el marco colaborativo, Jorge, amigos, debe estar regulado obviamente en la Constitución, las leyes, los reglamentos que estén estipulados para tal efecto y sobre los cuales nos regimos para implementar una Smart City. Quisiera esto de una manera muy didáctica, ¿no? Con ejemplos claros, algunas demos, algunos proyectos que nosotros ya hemos realizado en su momento con diferentes dependencias, entes, ciudades. Y bueno, quiero empezar contándoles cómo es que nosotros trabajamos. Ahorita estaba leyendo el chat, estaba viendo algunos comentarios, preguntan mucho de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para poder resolver ciertos problemas que nos aquejan, ¿no? Que están ahí permeando. Si bien creo que es un buen punto de partida, un buen punto introductorio, ¿no? Sabemos en este momento la fama, la boga que tiene actualmente la inteligencia artificial, cómo permea todos y cada uno de los lados, y claro, es el futuro, hacia allá vamos, ¿no? Pero si bien para lograr estos escenarios de inteligencia artificial tenemos que pasar por algo que mencionaba también Enrique hace un momento, que son los datos. ¿Cómo podemos ir nosotros estructurando esos datos, obteniéndolos, generándolos, logrando que sean bajo un cierto margen o esquema de calidad, porque el dato también necesita tener calidad para que sea un dato viable? Las famosas fake news, que al final son datos que que si bien nos pueden servir para empezar a alertarnos de ciertos patrones, muchas veces si no se toman como lo son, como fake news, pueden empezar a ensuciar nuestro registro de datos reales, que son los que nos pueden dar la viabilidad. Y una manera de llegar a esos escenarios de inteligencia artificial en un futuro a mediano plazo, la verdad, porque se necesita un gran cúmulo de datos para poder empezar a correr ciertos tipos de algoritmos, es mediante un repositorio de datos, si lo queremos ver así, que es lo que nosotros creamos, ¿no? Con esta plataforma 5D, nosotros creamos diferentes soluciones. Es una plataforma geoespacial y ustedes al escuchar geoespacial se pueden imaginar en la NASA, en cohetes, la Luna, no. El tema geoespacial es básicamente el estudio del espacio donde estamos parados. Puede ser desde una habitación, un edificio, una manzana, una colonia, una ciudad, todo el país, todo el continente, todo el mundo. Depende de qué tan micro o tan macro queramos hacer nuestro estudio de un espacio georreferenciado y todas las variables que empiezan a operar en ese mismo ente, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos nosotros con esta plataforma 5D? ¿Por qué 5D o a qué debemos las 5 dimensiones? Las primeras 3D es posicionarnos, ¿no? Espacio, longitud, altura, profundidad, ¿dónde está esta variable sucediendo en el espacio? La cuarta es en el tiempo, ¿cuándo pasó? De hoy hacia atrás, cuándo es que esto se dio, si hay una temporalidad, si se da cada cierto tiempo este fenómeno o esta variable sucede, y con ella empezar a hacer este tipo de análisis, lo cual nos va a llevar a una quinta D, que es la D de la inteligencia, empezar a hacer escenarios de simulación, empezar a tomar ciertas medidas preventivas con ello y, como les decía, a un largo plazo empezar ya a llegar a permear a estos escenarios de inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial, perdón, nos puede ayudar a resolver algunos casos. Podemos hablar de otros países donde ya está esto hecho porque justo hay una homogeneidad del dato, donde el dato está homologado y es por ello que ellos ya están entrando en estos aspectos. Nosotros el primer paso que tenemos que dar es eso, generar un dato que pueda ser homologado y que pueda ser limpio. Ahora, si bien
algunas de esas prácticas que otros países han implementado, nosotros estamos implementando, como es una metodología que es el famoso, que son dos metodologías. Una es la conciencia situacional, que viene del mundo militar y al igual que esta plataforma, pero que va permeando a lo largo del tiempo en los entornos civiles, y es la conciencia situacional, que básicamente es dónde estoy parado y qué está sucediendo a mi alrededor. Y la segunda es el famoso gemelo digital o el digital twin, que es básicamente crear una realidad alterna de nuestra realidad, una realidad digital en la cual nosotros podamos estar moviendo las variables, podamos intercambiarlas, podamos empezar a generar escenarios de simulación y con ello poder tener una idea de qué podría pasar ante cierta eventualidad, si cierta variable se modifica o se cambia, si cierta variable deja de existir o si agregamos una variable extra. Y es con ello que estos escenarios de Digital Twin nos llevan a estos casos. Y bueno, sin más, después de esta introducción, voy a entrar en materia con el tema de nuestro caso de éxito, que es el Smart City de la ciudad de León, Guanajuato. Para este proyecto se instalaron más de 400 sensores en toda la ciudad, sensores de diferente índole, como son medio ambiente, para todo el tema de temperatura, velocidad del viento, calidad del aire, presencia de lluvia, presencia pluvial. También tenemos otro módulo que es el módulo de contaminación auditiva, medir los niveles de decibeles en ciertas zonas. Después tenemos la parte de movilidad, estar midiendo el tráfico vehicular de la ciudad, la movilidad de los peatones también, y por último la parte de telegestión de luminarias. Aquí estamos viendo directamente el módulo de contaminación del medio ambiente. Podemos ver cómo se están censando diferentes parámetros, cómo estos parámetros van evolucionando durante el día, dependiendo de diferentes factores, y están puestos en diferentes zonas de la ciudad. Actualmente la ciudad de León, Guanajuato, es el tercer municipio con mayor población en México, dado el crecimiento abrupto que ha tenido en temas económicos. Sabemos por toda la producción que hay del área automotriz y aeronáutico en esa zona, más otros entes como el tema de la piel. Entonces, esta ciudad ha crecido mucho y al ser una ciudad tan grande, les interesaba la generación o la medición de microclimas. No podemos definir que el clima es uno para una misma ciudad. Lo vemos aquí en Ciudad de México a cada rato, de que podemos estar en el sur de la ciudad y está el sol, pero en el norte es un tormentón, ¿no? Entonces, justo con esto empezamos a ver qué está pasando por sector en la ciudad. Y bueno, ahora pasamos a la parte de contaminación auditiva. Aquí lo que estamos viendo son estos domos, que no son más que nuestros sensores que están midiendo los niveles de decibeles en diferentes zonas. Podemos ver que es de fácil interpretación, es un semáforo que pasa de verde a rojo, el cual nos indica la cantidad de decibeles que tenemos, si es un nivel aceptable para el ser humano para estar realizando sus actividades, o si es un nivel que ya es molesto, ¿no? Que no nos permite realizar nuestras actividades en el día a día. En un principio, estos sensores se montaron cerca de escuelas y hospitales, que son los lugares donde, bueno, nos interesa que nuestros estudiantes mantengan la calma mientras realizan sus estudios y los enfermos pues estén tranquilos. Pero después evolucionó y se empezaron a poner en el primer cuadro de la ciudad, donde sabemos que encontramos diferentes lugares de esparcimiento nocturno, como bares, restaurantes, cantinas, y bueno, ustedes saben que por normativa, después de cierta hora, todos los establecimientos deben de cerrar, ¿no? Y justo lo que se logró con esto. Si bien empezamos por un tema de contaminación, por un tema de salud, derivamos en un tema de seguridad pública. ¿Por qué? Porque con esto puedo ver si los establecimientos están cerrados a la hora que debieron cerrar. Si son las 3 de la mañana y aquí veo que todavía tengo mis niveles de decibeles altos o rojos, significa que siguen operando. Entonces, para empezar, ¿qué pasó con mi patrulla que le toque esa zona? ¿Por qué si se escucha tanto ruido no ha ido a ver o no ha reportado qué está sucediendo ahí, ¿no? Segundo, ¿quién está permitiendo justo que sigan abiertos y quiénes tienen abiertos? Y aparte de esto, se genera una evidencia para después proceder con los diferentes entornos legales a las multas o clausuras que así lo requieran, ¿no? Pero también puede significar otra cosa. A lo mejor el establecimiento sí cerró, sacó a todas las personas, pero ¿qué creen? Alguien tomó de más y se empezó una trifulca y por eso empezamos a tener altos niveles de decibeles en esta zona. O el mismo crimen organizado llegó aquí y estamos teniendo algún tipo de enfrentamiento. Con esto es una manera de detectarlo, sabiendo cómo está la cantidad de ruido en esta zona. Hasta acá, Enrique, no sé si gustes hacer algún comentario.
o alguna duda que haya que quieren que vayamos abordando. Muy bien, vale, pues continuamos. Entramos ahora a la parte de movilidad. Esta es la joya de la corona del Smart City de León, Guanajuato. Como pueden ver, tenemos diferentes sensores, que son estos puntos azules que tenemos en cada una de las zonas. Estos sensores no son más que sniffers, sí, sniffers Wi-Fi y Bluetooth. ¿Qué es un sniffer? Es un dispositivo que está todo el tiempo oliendo las señales de todos los dispositivos que traemos nosotros encima: nuestro smartwatch, nuestro celular, nuestros audífonos, el Bluetooth del coche. Algunos coches ya también tienen Wi-Fi. Entonces, todo eso el sistema lo detecta. Claro, aquí entra un tema muy importante, que es el tema de la privacidad, ¿no? Oye, ¿cómo que me estás viendo? Oye, ¿cómo que leíste mi sensor? ¿Cómo que leíste mi dispositivo? ¿Cómo sabes que soy yo? Aquí, por mera metodología y por respetando los temas de privacidad, cuando el sensor detecta tu dispositivo, detecta algo que se llama el MAC address o la dirección MAC del dispositivo, que es un identificador único de cada dispositivo. Para protegerlo, lo hashea o lo bloquea y le asigna un número al azar. Suponiendo, a mi teléfono le pone el número 343, ¿no? Entonces, para todos los dispositivos, cuando detecta mi número de MAC, yo voy a hacer el número 343. Entonces, cada vez que este sensor detecte mi teléfono, van a decir: oye, detectamos por primera vez el dispositivo 343 aquí, y en lo que avancé hasta acá tardé 3 minutos, pero luego para avanzar al siguiente tramo tardé otros 2 minutos, y luego para pasar al cuarto tramo tardé 1 minuto más. Con ello, la ciudad empieza a ver justo la movilidad, cuánto se está tardando una persona en moverse de un punto a otro, y con ello podemos ver los niveles de servicio, como lo estamos viendo actualmente en la pantalla, ¿no? Podemos ver vialidades en verde, podemos ver vialidades en amarillo, vialidades en rojo, y con ello pues podemos saber los niveles de movilidad que se están teniendo en la ciudad. Esto fue algo muy interesante que nuevamente derivó en el tema de seguridad pública. ¿Por qué? Porque la vialidad principal de León, esta que vemos por aquí, es una vialidad que siempre está cargada, que siempre va a estar en amarillo o en rojo. Va a estar en verde en altas horas de la madrugada cuando nadie está transitando. Por aquí la indicación que nos dieron es: oye, si detectas que esta vialidad está en verde cualquier día por la mañana, mándame un alertamiento, porque eso significa que algo está bloqueando de la vialidad y por eso no están pasando vehículos, porque esta vialidad siempre está cargada. Entonces, si no está cargada en horario laboral, en un horario diurno, significa que algo pasó, y por favor avísame para yo poder tomar acción ante esto. Y esto es algo muy valioso, porque al final nosotros somos los expertos en generar estas plataformas, en generar estos datos, en generar estas visualizaciones. Pero al final la ciudad, los que operan la ciudad, los que saben cómo se maneja la ciudad, son los que requieren ciertas funcionalidades, como les acabo de comentar ahorita. Saben el dinamismo de su ciudad y saben cómo es que esto opera, ¿no? Y es muy valioso porque esta solución no se toma como un producto cerrado, así de: oye, es lo que es y ya, ¿no? Es una solución que se puede ir amoldando a nuestro entorno latinoamericano, que sabemos que es muy diferente a un entorno europeo, a un entorno norteamericano. Es algo que va de acuerdo a las necesidades sociales. Y bueno, lo que estamos viendo a continuación, este gran diseño que hizo nuestro ingeniero desarrollador Sergio Morales, compañero igual ingeniero aeronáutico, con ello lo que se generó es una matriz origen-destino. Esta matriz origen-destino se está generando cada 6 horas. Anteriormente, para realizar un estudio de este tipo se tardaban meses en realizar encuestas para poder saber los diferentes niveles de servicio, y cuando se tenía este resultado ya era una temporalidad diferente, ¿no? Ya era otra parte del año, ya la movilidad era diferente y no se podía hacer gran cosa con esto, o era un resultado que se iba a ver a largo plazo cuando volviéramos a la misma temporada, porque al final el dinamismo y la dinámica es algo temporal. Entonces, con esto empezamos a generar diferentes matrices origen-destino, que básicamente el color y la altura de cada uno de los arcos nos indica la cantidad de gente que salió de un punto hacia otro, pero más interesante, dónde es que ellos están interceptando, cuáles son mis vialidades con mayor carga vehicular donde entre ellas se están encontrando, ¿no? Y aquí la parte interesante es que con ello se logró hacer una reestructuración de varios temas del municipio. Para empezar, se adquirieron 35 semáforos inteligentes, los cuales gracias a este estudio
se pudo saber cuáles eran los cruceros prioritarios para poder poner estos semáforos inteligentes, semáforos que tienen detección de cola para saber cuántos vehículos están formados y dar prioridad al que tenga la mayor concentración, o también semáforos que dan prioridad a vehículos de transporte público y vehículos de emergencia. Sabiendo los 35 cruceros prioritarios de la ciudad, se hizo una inversión inteligente y una inversión eficiente para la ciudad. Además de esto, se reestructuró la red de ciclovías de la ciudad de León, haciéndolo con ello más eficiente y conectando mejor la ciudad, ya que León es la segunda ciudad en América Latina con mayor número de ciclovías. Y por último, también se hizo la optimización de las rutas del transporte público, logrando abarcar mayor cantidad de espacio de la ciudad y con ello también brindándole un mejor y mayor servicio a los diferentes ciudadanos. Entonces vemos cómo la movilidad, vemos cómo la tecnología empieza a permear y justo a cambiar vidas y eficientar trabajo también, ¿no? Podemos empezar a tener resultados más eficientes, más rápido y sobre todo lograr hacer inversiones inteligentes que en realidad están ayudando al ciudadano. Y bueno, ya por último, para acabar con la parte de sensorizado, estamos viendo aquí la telegestión de luminarias. Con estos bloques, con estos puntos verdes que estamos aquí, estamos nosotros gestionando diferentes bloques de luminarias en la ciudad y con ello podemos saber si una luminaria está funcionando o no. Uno, logrando ahorros energéticos, haciendo que la luminaria se encienda cuando empiece a oscurecer y que se apague cuando empiece a amanecer, ¿no? Que no se quede la luminaria prendida todo el día. O en caso de que una o un bloque de luminarias no llegue a encender, mi sistema me va a alertar y va a despachar dos alertas. Uno es sistema de seguridad pública, avisándole en qué cuadrante no hay luz para que mande una patrulla y esté ahí presente en lo que obras públicas, que es mi segunda alerta, despache una cuadrilla que comience con las labores de reparación que se requieran en esta zona. Con ello se le da un sentimiento de gobernanza al ciudadano muy eficiente, el cual al levantar el teléfono para hacer una queja, va a recibir un folio de atención y sabiendo que su queja ya ha sido atendida, de hecho, antes de que él se quejara, porque la ciudad lo sabe, y sintiéndose seguro, sabiendo que tiene una patrulla de las fuerzas del orden fuera, en lo que las autoridades de obra pública realizan su trabajo. Podemos también generar mapas lumínicos para ver cuál es la cobertura de luz. Aquí estamos viendo solo un sector de luminarias de la ciudad. Podemos ver cuáles son las zonas de cobertura y la cantidad lumínica que estamos cubriendo y con ello empezar a hacer otros tipos de estudios de dónde requeremos poner más luminarias. Y por último, en el tema del consumo de energía en la ciudad. Aquí esta gráfica georreferenciada lo que nos está diciendo son dos cosas, la cantidad de consumidores que tenemos en la ciudad y el consumo que ellos están generando. Un cilindro de un tamaño alto nos indicaría que tenemos un alto nivel de consumidores y un color claro nos indica que tenemos un alto consumo eléctrico. Ahí es un match a un alto nivel de consumidores, un alto consumo eléctrico. Donde nos llamaría la atención es donde tengamos cilindros de bajo tamaño que nos indicaría bajo nivel de consumidores registrados, pero un color claro que nos diría un alto consumo eléctrico. Porque aquí tengo pocos consumidores, pero alto consumo? Primero podemos descartar las zonas industriales, que sabemos que, bueno, son grandes extensiones de terreno donde tenemos pocos consumidores, que son las fábricas, pero un alto consumo. Pero si encontramos ciertas colonias o zonas en específico, podemos ver tanto temas de robo de luz o hasta de temas de ambulantaje o tianguis no permitidos o mercados ambulantes no permitidos, los cuales se están colgando directamente de la luz y bueno, se está generando un cargo más al erario que no está siendo monetizado en ese momento, aparte de todos los temas de seguridad que se pueden generar por estar haciendo uso indebido de la red eléctrica, ¿no? Y bueno, sin más, a grandes rasgos, este es el tema en el que se trabajó con el Smart City, ¿no? Como les comentaba, también se implementaron semaforización inteligente, sabiendo cuáles eran los puntos estratégicos de la ciudad. Y ahora, si bien ahorita vimos toda la parte dinámica, vimos también toda la parte de los sensores del dato dinámico que se está generando al momento y que en ese generarse al momento me está dando información, también podemos trabajar con otro tipo de información, como es la información estática o la generada por las diferentes dependencias. Aquí vamos a ver un ejemplo muy Eliu, interesante. Sí, 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 gracias. dime. Para antes de que pases al siguiente bloque, hay varias Sí, preguntas en el chat, justamente en términos de solucionar la violencia o los ok, robos.
Ya ahorita mencionaste algunos casos al respecto y para contestar a los amigos que han estado haciendo preguntas, justamente el hecho de incorporar el control de las luminarias, como ya lo refirió Eliu, permite justamente minimizar el impacto de los robos o la violencia en ciertos sectores para que si la luminaria se descompuso o se dañó o la dañaron, porque a veces los delincuentes las dañan, para tal efecto, el hecho de que la Smart City tenga una reacción y mande una patrulla, pues minimiza ese impacto o ese riesgo. Entre otros casos, como ya Eliu lo refirió, el robo de energía, a lo mejor son fiestas clandestinas en donde se está traficando con sustancias, también esto nos puede ayudar para minimizar el tema de la violencia, entre otras grandes cosas. Ya Eliu mencionó varias, pero quería dar esta acotación por las preguntas que nos están haciendo en el chat. Gracias, Eliu, adelante. Claro, claro. Muchas gracias, Enrique. Sí, digo, un poco abordando todo este tema de seguridad y cómo diferentes índoles o instancias pueden llegar a permear nuestro entorno, principalmente los niños. Es este ejemplo rápidamente que les voy a mostrar. ¿Qué tenemos cargados aquí? Tenemos cargados los preescolares de la ciudad de León, Guanajuato, y también tenemos cargados los lugares de venta de alcohol con envase abierto o las famosas chelerías. Entonces, con esto, el municipio puede empezar a hacer una validación de que se cumpla la normativa de que no se puede vender alcohol a menos de 100 metros de las instituciones educativas, ¿no? Se cargan las dos capas de información, se aplica un filtro en el cual le dices tú a la plataforma, que es lo que estamos haciendo a continuación, quiero todos los elementos cercanos que sean estos establecimientos que estén a 100 metros o menos de las instituciones. Y aquí rápidamente me los va a arrojar quiénes son estos establecimientos, dónde están ubicados, quién otorgó los permisos, quién es el dueño de este establecimiento y con ello poder empezar a hacer este tipo de estudios, ¿no? O lo que vamos a ver a continuación, hay un caso donde el estudio lo ha indicado, que los hogares que tienden a tener solo uno de los padres presentes o la jefatura solo recae en uno de ellos y el otro no está presente, o en los abuelitos, por ejemplo, es más propenso que el joven caiga en temas de delincuencia porque por la tarde no tiene quien esté al pendiente de él y qué está haciendo y bueno, no sabemos qué puede llegar a hacer. Aquí rápidamente se hizo un análisis y se detectaron cuáles son las colonias donde se tiene mayor presencia de hogares con solo una jefatura, ¿no? O jefatura femenina, que es lo que tiende a haber más, madres solteras, ¿no? Sabiendo esto, puede el municipio saber cuáles son sus colonias de interés donde debe darle un seguimiento a los jóvenes de esta zona, como poniendo espacios culturales, deportivos, académicos, los cuales atraigan a los jóvenes por las tardes y sacarlos de las calles donde pueden estar cometiendo algún tipo de comportamiento ilícito, ¿no? Y bueno, pasando rápidamente a otro tema, o Enrique, no sé Que si ahí, haya... Eliu, Sí. sí, ahí, Eliu, lo que mencionábamos al inicio en mi participación sobre la cohesión social, o sea, el hecho de tener una Smart City justamente da cohesión social por el aprovechamiento de esos espacios, como ya refieres, y es muy importante para justamente igual minimizar la violencia. Exactamente. Justo detectar estos espacios que son los más propensos a justo como mencionas, a que suceda un acto ilícito. Y justo tocando ese tema, quisiera mostrarles esta demo, un análisis que no le cambié el título, que debe ser así. Esto se va a llamar análisis de casos de personas en búsqueda, ¿no? Todos los expedientes, bueno, parte de los expedientes de los registros de personas que han desaparecido, que era un tema que mencionábamos al principio. Aquí este ejemplo se realizó en el municipio de Catepec, que sabemos que tiene ciertos niveles de delincuencia y en el caso también de desaparición de personas, ¿no? Aquí vamos a ver varios temas de entrada. Por ejemplo, un filtrado de quiénes son los que más desaparecen, hombres o mujeres. Si bien la estadística nos dice que los que más desaparecen son hombres, la tendencia es que a las mujeres las desaparecen por el hecho solamente de ser mujeres, ¿no? Entonces hay otro problema que es el famoso, todos los casos de feminicidios que actualmente existen y que permean nuestra sociedad. Y de este caso de mujeres podemos rápidamente filtrar y vemos que son niñas, la verdad, entre 12 y 18 años las que son más propensas a desapariciones
y se dedican a ser estudiantes o a labores domésticos. Entonces, con ello nosotros ya empezamos a hacer una detección de patrones de que las mujeres de 12 a 18 años que son estudiantes o se dedican a labores domésticos tienen más, son más propensas a sufrir este tipo de delitos. Y con ello podemos empezar a tomar medidas o acciones inmediatas sobre estos casos, ¿no? También podemos ver un filtrado por colonias, en qué colonias es donde tenemos más nivel de desapariciones, la concentración de los mismos. Y aquí entraba lo que les comentaba en principio. Vamos a jugar con las variables, vamos a ver cómo las variables nos pueden ayudar y qué podemos detectar. Y es por eso que ahora hacemos la carga del DNUE. El DNUE es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Es un directorio que ustedes pueden descargar de INEGI y que es público y te indica todos los entes económicos que hay en un municipio o en una ciudad o en todo el país, desde escuelas, hospitales, papelerías, templos, gimnasios, toda la infraestructura pública la tiene georreferenciada y podemos ver justo dónde está ubicado. Y con ello empezamos a hacer un ejercicio muy interesante, el cual es la detección de patrones de en ciertas zonas específicas y justo lo que mencionabas ahorita, Enrique, la cohesión social. Aquí vamos a ver que tenemos una cierta concentración de delitos en este punto en específico que está un poco más alejado del resto, ¿no? Vamos a empezar a hacer un zoom y vamos a cargar mi capa y vean, justo donde tengo mi concentración es un triángulo ahí donde no tengo nada. No hay escuelas, no hay hospitales, no hay movilidad urbana en esta zona. Entonces, cualquier persona que atraviese por aquí es muy probable que lo haga en completa soledad y que sea propensa a un tipo de delito o de la delincuencia en este caso, ¿no? ¿Y cómo podemos resolver esto? Creando movilidad urbana, justo. A lo mejor poniendo una oficina de cobranza de servicios públicos para que la gente empiece a ir ahí y empiece a ver cierta movilidad, creando un parque resguardado con cierto tipo de actividades culturales, deportivas, una casa de la cultura o hasta alguna asociación que quiera poner un espacio en este lugar, generando este tipo de movilidad y justo rompiendo esa cohesión que se está generando en esta zona. Como pueden ver, hay varios casos aquí concentrados y bueno, esa es una manera. Y para terminar con esta parte, podemos empezar a ver también, ya que se tiene el caso avanzado, se puede también dar el seguimiento de la persona que desapareció, ayudado con la tecnología que tenemos todos los días. Yo creo que no hay mejor sensor en el mundo que nuestro celular. Es el que hace todo, es el que dice todo. Entonces, justo dándole seguimiento a las llamadas de la persona que desapareció, podemos empezar a ver sus últimas llamadas antes de desaparecer y ver por dónde estuvo antes de su desaparición y también con quién habló, ¿no? Hacer esta relación de distancias de, ok, si la persona con la que habló estaba cerca o lejos, o si esa persona es un probable sospechoso de la desaparición de la misma persona. Sabemos por el perfil de las niñas entre 12 y 18 años que a lo mejor una persona la estuvo convenciendo de que se saliera de su casa y bueno, un novio o algo por el estilo, con engaños, como sabemos que hay casos, la sustrajo del hogar y pues bueno, podemos empezar a hacer esta relación. Claro, estos datos, a diferencia de los del NUE, estos datos no son públicos, estos datos son de la Fiscalía y para proceder con estos datos debe haber una orden judicial y un juez es el que debe otorgar los diferentes vehículos legales para poder obtener estos datos y poder dar este tipo de seguimiento. Pues, ¿cómo ves, Enrique? ¿Algún comentario o continuamos un poco más con los ejemplos? Adelante. Adelante. Más bien preguntarle a Jorge cómo vamos de tiempo. Jorge, Vamos tú nos indicas. excelente, muy bien. Mira, hay mucha participación, sobre todo en las personas de Facebook y de YouTube. Hay muchas preguntas por aquí, pero la presentación está realmente muy buena, ¿no? Yo creo que esta tecnología que ustedes están manejando, pues puede ayudar muchísimo a minimizar la delincuencia en nuestro país y aparte de mejorar el tráfico, la Ciudad de México es imposible, ¿no? Es decir, si tienes dos, tres juntas, ya con eso te saturas, etcétera, ¿no? Entonces las posibilidades de ser óptimo en las labores que tienes son realmente muy bajas. Sigan con la presentación, van muy bien. Claro, muchas gracias Jorge por tu comentario. Estaba revisando el chat, preguntan de dónde viene esta tecnología. La tecnología que está de fondo se llama Luciad, es una tecnología, se le llama un framework, un marco de desarrollo, de código de desarrollo
europeo que nació a finales de los 90 por petición de la OTAN a la Universidad de Leuven en Bélgica. Esto se ocupó para todo el tema de operaciones militares en aquella parte del mundo, pero que al final fue permeando en diferentes entes hasta ir entrando al medio civil. Todo el tema del tráfico aéreo en Europa se maneja con Luciad, el tema de trenes de Francia se maneja con Luciad, diferentes smart cities en el mundo ocupan Luciad, y bueno, en México y en América Latina es la ciudad de León, Guanajuato, la primera smart city que tiene en una sola pantalla operacional todos los sistemas en conjunto, porque luego tienen los sistemas desgregados y tienen la información por módulo. Aquí podemos tener todos los módulos y toda la información en un mismo escenario operacional, lo cual nos permite tener este tipo de visualizaciones. Ahora, si bien el framework, o como nos gusta llamarlo nosotros, los cubos de Lego son de origen europeo, el que arma los Legos son desarrolladores 100% mexicanos, todo el desarrollo es mexicano y se implementan diferentes tipos de soluciones, tanto creadas por empresas mexicanas como empresas europeas, israelitas, norteamericanas. Se logra hacer una fusión, como le llamamos nosotros, una tropicalización de la tecnología para que se logre adaptar a nuestro ente, ¿no? A nuestro entorno nacional o hispanohablante latinoamericano, ¿no? Porque también se han permeado en otras áreas de Centroamérica este tipo de soluciones, que al tener una cierta similitud cultural con México, pues bueno, es más fácil la implementación de la misma, ¿no? Y mostrándoles justo cómo podemos implementar diferentes sistemas en una sola pantalla operacional para que nos dé una mayor visibilidad, quiero mostrarles este ejemplo que se hizo en el estado de Nuevo León. Estamos teniendo un match entre las operaciones, entre un dron y una patrulla operativa en campo, ¿no? Aquí lo que se va a hacer es que se va a simular un caso, un alertamiento, y vamos a desplegar a nuestros dos equipos para que lleguen a dar la atención aquí al tema, ¿no? Vamos a enmarcar la zona y vamos a generar nuestra alerta. Lo primero que va a hacer es nuestra patrulla avanzar directamente hacia el lugar del incidente, perdón, pero también como pueden ver nos genera una ruta, nos va a marcar cuál es la ruta más cercana para que nuestro oficial pueda tomar esa ruta y darle seguimiento también que la patrulla no empiece a dar vueltas o se empiece a demorar en llegar, ¿no? A la par, nuestro dron comienza el vuelo, que por ende va a ser el primero en llegar al sitio o va a tener una primera visión, y desde el centro de comando le van a poder decir al oficial operativo, oye, la situación está así, llega al sitio, con la fuerza que llevas es necesaria, sabes que repliégate, vamos a esperar refuerzos, o sabes que acordona la zona, que nadie más llegue ahí y vamos a pedir fuerzas de mayor calibre porque necesitamos más para poder hacerle frente a esto, ¿no? Aquí tenemos varios temas, desde salvaguardar la integridad de nuestros oficiales en campo, como también de la población que llegue a estar cerca, o también salvaguardar que los oficiales estén realizando sus labores de manera debida. Y como pueden ver, en una sola pantalla tenemos tanto la geoposición de nuestros vehículos dirigiéndose hacia el lugar del incidente, como también el video generado por ambos, por una bodycam que trae nuestro oficial en el uniforme y por nuestro dron que va en vuelo llegando al sitio. Como pueden ver, la tecnología nos permite este tipo de escenarios o de avistamientos para poder realizar este tipo de operaciones. Algo similar lo podemos generar en carreteras, por ejemplo. Aquí en este ejemplo podemos seguir, sabemos también todo el tema de delincuencia que tenemos actualmente en todas las carreteras de México. También sabemos que la pandemia detonó el e-commerce e hizo que se moviera una gran cantidad de mercancía de todos los puertos de México al interior a través de carreteras. Y esto a su vez pues generó también más incidentes y más robos en nuestros diferentes vehículos. Entonces, aquí podemos ayudar a los operadores de carga o a la misma población en general a detectar cuáles son las famosas zonas calientes, los hotspots, y con ello poder darle un tratamiento de, ¿sabes qué? Evítate problemas, mejor no transites por este horario o por esta zona, porque pues puede generar algún tipo de incidente. Aquí lo que vamos a ver es un vehículo, una simulación de un vehículo que viene del puerto de Veracruz a Ciudad de México y va a cruzar la zona de las Cumbres de Maltrata, ¿no? Esta zona muy escarpada, es donde sabemos que justo aquí es donde hay nula o poca señal satelital. Entonces, con ayuda del análisis geoespacial y el análisis temporal, vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Hoy es un jueves a las 7 de la noche, el tráfico, la carga vehicular en este día en esta zona es media, te deberías tardar 40 minutos en atravesar esta zona. Y entonces cuando el GPS detecta que nuestro vehículo atravesó esta zona, empieza un timer.
un alertamiento que lo vemos aquí abajo, y es ok, tiene 40 minutos el vehículo para salir y volver a lanzar una señal de que ya transitó por este espacio. Si a los 40 minutos no he recibido yo el alertamiento, empiezo entonces yo con todo mi sistema de resguardo, con todo mi despliegue de operaciones para saber justo qué ha sucedido. Vemos que se cumplieron los 40 minutos, se tiene la última actualización, que ya pasaron más de 40 minutos, por regla de negocio se decide darle 2, 3 minutos más y listo, se cubre la ruta y en cuanto se recibe el alertamiento, llega a nuestro centro de operaciones para saber que el vehículo ha transitado por una zona peligrosa, por una zona sin señal y no ha habido ningún incidente o incidente mayor. Pero también podemos ver otro tema, como por ejemplo la integración de las redes sociales. Aquí, esta es la carretera Ciudad de México-Cuernavaca, perdón, de Cuernavaca-Acapulco, y vamos a ver cómo podemos tomar a través de un chatbot los tweets que genera Capufe y Guardia Nacional sobre diferentes bloqueos o avistamientos en la carretera, y así empezar a avisar, oye, ¿sabes qué? Hubo un bloqueo en esta zona, la fila de vehículos asciende a tantos kilómetros, ¿sabes qué? Espera, mejor si ves una gasolinera o un paradero seguro, resguárdate y no vayas a llegar a hacer más fila aquí porque estás en una zona caliente. Y como pueden ver, empezamos aquí a generar todos nuestros alertamientos, desde que se bloqueó la carretera hasta que se liberó, todas las actualizaciones que se fueron haciendo en redes sociales, en este caso en Twitter, pues lo podemos ver aquí y se está avisando en el momento a los operadores, tanto al operador que va manejando como los que están teniendo el control desde un centro de mando, de un centro de mando y control, ¿no? Entonces digo, pudiéramos seguir más, hay varios casos, no sé, Enrique, si quisieras que tocáramos algún tema en específico, ¿Sabes qué? este, Como Jorge dio una introducción muy intensa y realista sobre el tema de la violencia en México y algo que nos impacta a todos todos los días, a toda la sociedad, es el tema de los feminicidios, la violencia intrafamiliar. Si pudieras tocar el tema, ¿cómo lo resolvieron tú y Sergio ese tema en el norte del país? Está muy interesante ese caso que lo refieras, que sí, tendría que ver claro. con un deporte, con un deporte. Gracias, Eli. Sí, claro, Enrique. Cierto, bueno, sobre este no tengo una demo, pero les puedo platicar un poco de lo que se vivió, lo que se hizo. Llegó con nosotros un cierto ente, dueño de varios supermercados, autoservicios en México, el cual llegó con una problemática de que estaba teniendo robos a sus autoservicios de una manera muy preocupante, ¿no? Era ya mucho en un cierto estado del norte de México, ¿no? En un cierto municipio, perdón, del norte de México. Entonces nos comparten todo el set de datos, pero afortunadamente no solo nos comparten los altercados al supermercado, sino que nos comparten todo el concentrado de delitos en ese municipio por varios meses. Y empezamos nosotros a hacer el análisis y encontramos una temporalidad que era que cada 15 días eran estos altercados, estos incidentes. Y casualmente solo se robaban cervezas y cigarros. No tocaban el dinero, no tocaban algún otro producto, a lo mejor por ahí una botana, unas papitas, pero solo llegaban y se robaban cervezas y cigarros. Su modus operandi era llegaban en 3, 4 camionetas llenas de personas, se bajaban y así como entraban, agarraban todo lo que podían y se lo llevaban. Y era cada 15 días, cada 15 días. Entonces, entre mi compañero Sergio y yo recordamos el famoso efecto Chicharito, que no sé si lo conocen, pero cuando Chicharito Hernández empezó a jugar en el Manchester United, los niveles de delincuencia en Ciudad de México bajaban a cero. En cuanto lo que duraba el partido, no había delincuencia en Ciudad de México. Le dije a mi compañero, a Sergio, tráete el calendario de la Liga MX y vamos a ver qué onda. Y sí, cuando el equipo local jugaba de local, era que sucedían este tipo de altercados. Se robaban cerveza y cigarros para ver el partido y ya que acababa el partido, empezábamos a detectar algo más. Si bien en un principio en nuestro mapa se pintaba un punto rojo que era donde estaba el delito de robo al autoservicio, al seguir corriendo la línea del tiempo empezábamos a ver cómo se empezaban a generar otros delitos en diferentes puntos alrededor de este primer punto rojo, y el delito de la violencia intrafamiliar. Entonces, estos individuos que robaban el alcohol y los cigarros se ponían ebrios y después llegaban a su casa y pues la familia era la que pagaba las consecuencias de todo este altercado.
Entonces empezamos a ver cómo de un tema que llegó por un robo, es un tema que, bueno, tiene un trasfondo social más grande y cómo fue permeando en el otro tema y que a pesar de eso, todo venía del deporte, ¿no? Como la pasión que desbordaba el deporte generaba toda esta cadena de incidentes y que, bueno, a lo mejor la solución podía venir en ayuda del equipo, que era el que generaba este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo muy interesante de ver justo cómo no podemos descartar los datos. A lo mejor puede haber datos que en teoría o en una cierta visión no nos dan no nos hacen sentido que convivan, ¿no? O que no estén juntos, pero al todo operar en un mismo entorno geoespacial, en un mismo espacio, nos está indicando que todo tiene que ver con ello. Entonces, bueno, Enrique, no sé si quieras, o Jorge, si quieren pasamos a resolver algunas preguntas o comentar algo más. Eliu, increíble, de verdad, es sorprendente lo que ustedes han podido hacer. ¿Cuántos años tiene esta empresa? ¿Es una empresa mexicana? Ya nos comentaste que tienen alguna base tecnológica de Europa, ¿verdad? Sí, así es. Somos una empresa mexicana. Tenemos operando un poco más de 4 años como Acmetec, pero traemos un trasfondo, ¿no? Tanto mi compañero Sergio y yo venimos de la parte aeroespacial, aeronáutica, que justo esta tecnología viene de ese mundo. Juan Carlos Molina, que es el director comercial, él fue director para México y Centroamérica de Luciad en su momento y Marco Álvarez, quien es el CEO de la empresa, años antes había estado ya trabajando y comercializando esta empresa. Al final habíamos también hecho varias sinergias y hace 4 o 5 años empezamos a operar formalmente como Acmetec con todos estos desarrollos que puedes ver a continuación. Estamos igual permeando en diferentes ámbitos, como es la seguridad pública, principalmente en el sistema de automatización de sistemas de despacho, poder hacer que las diferentes unidades se comuniquen entre ellas y poder dar una atención prioritaria a ciertos puntos. Y también estamos viendo diferentes áreas como del aspecto logístico o también protección y vigilancia de infraestructura crítica, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del agua, que es un problema que ya tenemos encima, es un problema que, pues, como bien sabemos, está pasando. Entonces, ver también cómo empezar a solventar estos temas del agua, ¿no? Y cómo hacer uso eficiente tanto de la generación de la misma como la llevada a punto de los diferentes ciudadanos. La mayoría, que es una de las preguntas que por ahí he visto reiteradamente, ¿qué tanto los gobernadores o los presidentes municipales están involucrados en esto? La verdad es que muy interesados. Hay voluntad política en muchos de ellos. Si hablamos de los 2000 y pico de municipios, te diría que en un porcentaje bajo, pero al Ajá. final, en ciudades interesantes, importantes, donde hay desarrollo, sin minimizar las otras, quiero dar este contexto, los municipios que sí están interesados en esto es porque de ahí se polariza la región y entonces la economía se riega hacia municipios menos desarrollados. Por eso quería dar el contexto. Entonces, si hay interés, si hay voluntad política, ¿Hay lo que a veces presupuesto falta también? a eso iba, lo que a veces falta es capital, dinero, financiamiento, que te diría dos cosas. Sí lo hay en México, pero bueno, sin polemizar en una política de un lado o del otro, a veces sucede que también hay que saberlo pedir, es decir, hay que elaborar un proyecto ejecutivo, hay que llevarlo a las instancias correspondientes en Cámara de Diputados, saberlo defender, es decir, ¿por qué estás pidiendo esto para tal efecto? Y créeme que con mucho éxito los que lo han realizado lo logran. Tampoco es tan difícil. El punto es que sí des ese paso profesionalización de la parte o de la vida pública y en el sector público como tal. O sea, realmente debes de dar un pasito más allá a que solo pedir porque te hace falta. Creo que ese es el dato donde por ahí pudiéramos verlo. Lo hemos visto muchas veces, en donde cuando se hace un proyecto ejecutivo, se presenta, automáticamente viene ese apoyo. Y el otro gran rubro es, hay dinero del extranjero, Jorge. El Sí, Banco sí, Interamericano de sí. Desarrollo, en octubre, Liu y yo participamos en un foro internacional donde el Banco Interamericano de Desarrollo puso una cantidad estratosférica de dinero para Latinoamérica y para la región centroamericana en donde participamos como tal, porque obviamente Estados Unidos sería
Norteamérica por una división que tienen ellos geopolíticamente hablando, pero finalmente hay una cantidad de dinero muy interesante para todo lo que hablábamos al inicio, sostenibilidad y tecnología. Entonces, sí hay dinero, sí hay recursos, sí hay interés, a veces falta ese ámbito en que todos nos dejemos ayudar, ¿verdad? Y digo todos porque al final vamos a generalizarlo ahora. Nosotros sugerimos algunas cosas como consultores, como empresa de tecnología, nos escuchan y se puede avanzar. A veces algunas entidades públicas no dejan que se ayuden mucho y es donde viene el atraso más allá de la voluntad política. Pero sí hay dinero, ¿eh? La verdad es que sí hay dinero. Hay que saberlo pedir. Gracias, Enrique. Mira, Melanie Palomar nos ha mandado muchos mensajes diciendo, hagan algo, por favor, en Zapopan. Todos los días hay balaceras, el tráfico se está volviendo tremendo. Pues ahí sí pueden acercarse al alcalde de Zapopan, ¿no? O a través de Melanie Palomar, que está insistentemente pidiendo que algo se haga Con mucho gusto la contactamos. por Ya esa hablaba yo al línea, ¿no? inicio, el ecodiseño de las ciudades, o sea, tenemos que hablar desde ese rubro. Y las que ya estén realizadas, bueno, que el crecimiento sea ordenado, ¿verdad? Que también es un tema larguísimo de mencionar, pero sí, con mucho gusto nos vamos a acercar por ahí con Melanie y con el presidente municipal de Zapopan. Sí, Jacinto Jules nos dice, ¿cuántas ciudades inteligentes hay en México y en América Latina? ¿Se tendrá alguna idea de esto? Con el esquema o que se autonombran ciudades inteligentes, tenemos solamente Guadalajara, Mérida, Puebla y León, Guanajuato, por supuesto. Como les comentaba, ellas ya tienen algo de tiempo operando, pero la única que concentra todo en un mismo sistema operativo Es es León. la ciudad de León, Guanajuato. Así es. Excelente. sí. A veces el tema es que se contratan diferentes proveedores, Jorge, amigos, en donde contrato a la empresa A para las cámaras, a la empresa B para los sensores de medio ambiente, a la empresa C en el tema de las luminarias, por decir tres cosas, porque me dio mejor precio y la licitación le convino a la empresa A, a la B o a la C. El tema es que no converge esa data, lo que hablábamos también, y lo que Lugo expresaba muy bien, el que todos esos datos, toda esa información se una en una plataforma, se integre, como lo realizamos y ya lo explicó Eliu muy bien, eso es lo que falta, porque ya hay muchísimos temas de tecnología en muchas más ciudades de las que nos imaginamos. El tema es que no dejan que esa información se pueda integrar una con otra para generar al final dashboards de información, por decirlo de manera muy coloquial. Eso es lo que falta en un momento dado, mi querido Jorge, amigos. Enrique, hace algún tiempo nos hiciste una presentación muy interesante acerca de la automatización municipal, es decir, módulos para entregarte, no sé, una copia de tu acta de nacimiento o lo que sea a través eh, automáticamente, ¿no? ¿De alguna forma está Sí, relacionada esa con ciudades inteligentes? sí. Adelante, Leo, creo que ahí conoces bien el tema. Sí, claro. Bueno, justo ese término que manejas, Jorge, es la famosa transformación digital, que es justo, estamos impulsando algunos de estos proyectos en algunos estados en específico, pero justo cuando alguien habla de la digitalización de los procesos, hay un pensamiento que rápidamente es, voy a escanear un documento y ya está, ¿no? Y ya digitalicé un documento, ya digitalicé un proceso. Y no es así. Lo que nosotros estamos haciendo, lo que buscamos hacer es que desde tu computadora, tu dispositivo móvil, tu persona ya puedas hacer diferentes trámites, desde sacar un acta de nacimiento, sacar un cierto recibo de pago de predial, generar el pago de tu predial desde tu dispositivo y que no tengas que estarte desplazando hasta el lugar donde tienes que hacer estos pagos. A lo mejor aquí en Ciudad de México para nosotros es muy fácil ir a la oficina del agua, ir a la oficina de luz, la tenemos hasta cierto punto accesible. Pero imagínense en un cierto estado donde una persona tenga que manejar 5 o 6 horas a realizar un trámite nada más, ahí es donde se ve en realidad cómo la transformación digital puede llegar a permear en ellos. Pero imagínate, vas a hacer el trámite y se te olvida un documento, pues oye, regrésate y saca otra cita y otras 5 o 6 horas de manejada. Entonces, justo es eso, llevar todos los servicios hasta la comodidad de la casa de las personas tanto para eficientar todo el tema
de realización de estos procesos, como también, por ejemplo, apoyar a las personas mayores a que no se desplacen y también todo el tema cultural que viene con ellos de poder ayudar a las personas a integrarse en esta sociedad, a esta sociedad digital. Pero algo también muy interesante es que puedes empezar a acabar con la corrupción. Al tener ciertos Exacto. procesos bien establecidos, al quitar a lo mejor ese factor humano de que llegas a la puerta y por dónde voy y mira, fórmate aquí y aquí yo te echo la mano. Al cortar eso directamente, empiezas a reducir todo el tema de corrupción, haces que el tema de los pagos, haces que el tema de recaudación llegue a la caja del municipio donde en realidad debe de llegar y se pueda el municipio autofinanciar, pero también vas quitando todos estos tratos corruptos que se pueden llegar a tener, ¿no? Al licenciado José Vega Gallardo, que nos acompaña desde Panamá. Ah, excelente. Recién se conectó porque es también académico de la UNAM, de nuestra querida UNAM, entonces se está conectando recién. Es experto en el tema de leyes cibernéticas y datos privados en las fintech. Entonces, José, bienvenido, muchas gracias por conectarte. Sabemos que vas terminando ahí tu parte académica, pero te agradecemos el estar por acá con nosotros. Gracias, muchas gracias. Tenía el micrófono cerrado. Ajá. Me ha parecido muy interesante lo que he alcanzado a escuchar y agradezco mucho que me hayan participado de la noticia de esta conferencia. A mí, en lo personal, me fascina el tema. Como decías, Enrique, en buena parte de mi devoción profesional está dedicada a temas relacionados con digitalización y su intersección con otras áreas como el derecho, aspectos jurídicos eh, que se cruzan cada vez más. Sí, decía, me encanta cuando estos temas se discuten en un país como México porque hay tantas oportunidades de mejorar la condición en la que interactúan el ciudadano, las oficinas, los despachos públicos y los otros actores económicos. La razón que es tan, el potencial es tan alto en un país como México es que hay una enorme diversidad, hay un número importante de ciudades que tienen la capacidad de traer una mejora. Yo pensaba ahora, por ejemplo, en la democratización de los servicios públicos que trae la implementación de proyectos de transformación digital, porque no importa si es una población que está dispersa en grandes distancias dentro de una misma circunscripción geográfica, esas personas ganan, todas tienen el mismo acceso a la oficina pública porque todas van a tenerlo en la mano en su dispositivo portátil o en una computadora. Lo pueden hacer a cualquier hora, no importa cuál es el trabajo, cuáles son los turnos que tiene esa persona, qué limitaciones le impone eso. Todos ganan mayor igualdad en el acceso a los servicios públicos. Y ese es solo un ejemplo. Así que me encanta, agradezco que me hayan invitado a escucharlos y sigo muy atento, muy atento. José, Panamá, Gracias. Panamá, la ciudad de Panamá es una ciudad magnífica, es la ciudad en América Latina que más rascacielos tiene, tiene una modernidad extraordinaria. ¿De alguna forma ya se ha convertido Panamá, la ciudad de Panamá, en una ciudad inteligente? No, desafortunadamente, aunque el aparente desarrollo urbanístico de la ciudad, sobre todo de la parte más céntrica de la ciudad, refleja como un ambiente de mucho modernismo. Cuando vamos a ver el funcionamiento es muy convencional y para una ciudad que en estándares mexicanos es pequeña, la capital de Panamá puede tener poco más de 1 millón de habitantes. Eh, pues en realidad quizás en comparación con proyectos que pueden ser mucho más ambiciosos en términos de la cantidad de ciudadanos que se benefician en ciudades de países más grandes como México y otros, puede verse quizás minimizada, pero pues para nosotros es la capital y realmente aportaría un valor enorme para los ciudadanos y para el propio Estado incluso, el optimizar
no solamente los servicios digitales, sino incorporar elementos de Smart Cities. Pero a nosotros nos falta mucho. Por ejemplo, en Panamá no tenemos 5G todavía. No tenemos protocolos de Internet que tengan la capacidad de una conexión simultánea del volumen masivo de dispositivos que se requiere para que una eh, ciudad smart pueda funcionar realmente sin que colapse las redes de comunicación digital. Entonces, sí, aquí como que podríamos decir que conocemos la letra, pero no sabemos la música todavía, ¿no? Muchísimas gracias, José. Por ahí Muchas gracias, José. un mensaje que dice Viva Panamá. Me uno a ese punto. Sabemos que en este momento las cosas no están muy bien por Están, algunas están situaciones complejas, sí. sociales, pero viva Panamá, ¿eh? Hemos estado ahí, tenemos muy buenos amigos, tenemos un grupo incluso de amigos de Panamá. Gloria nos dice, buenas noches, yo le quiero solicitar, muy atentamente nos pone unas manos de súplica, hagan una presentación de Ciudad Inteligente al presidente municipal Tlalnepantla, Estado de México. Estamos dentro de la Ciudad de México. Por favor, yo vivo en el área de Arboledas. Nos hace mucha falta, sobre todo en el área de seguridad. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Gloria. Claro, lo intentaremos. Ya nos acercamos al inicio de la administración de Marco Antonio Rodríguez Hurtado, el actual alcalde de Tlalnepantla. Eliu me acompañó en 2 o 3 visitas. Sin embargo, venían con un rezago de justamente cuestiones tecnológicas y administrativas y les impidió tomar en ese momento algunos términos, pero lo intentaremos en la próxima tanda de elecciones que venga, porque pues es muy probable que quiera reelegirse y entonces habrá mucha más similitud en los objetivos que se persigan ahí. Vaya reto el que va a tener, que creo que va a ser mujer, en ese sentido también una innovación. Quien gane la presidencia, Jorge, amigos, vaya reto, porque va desde el tema financiero, va desde el tema tecnológico, porque ya México está inmerso en un cambio y transformación tecnológica, todo el país, es necesario, y si no lo realizara, nos quedamos ahora sí fuera del barco o del tren bala, porque esto va a despegar y ya no hay forma de alcanzarlos. Es un poco como la inteligencia artificial que al inicio preguntaba alguien y Eliu ya contestó en alguna medida. El tema de la inteligencia artificial hace 3 años era como de cuento de hadas y de película de ciencia ficción, y hoy la estamos viendo y viviendo ya con ChatGPT y algunos otros por ahí, ya muy inmersos en nuestra vida diaria. Entonces, lo mismo va a pasar con la tecnología en todos los gobiernos. Entonces, el reto que viene para nuestra elección presidencial es, la verdad, extraordinario y nos pone a nosotros como ciudadanos y como empresarios también en una disyuntiva muy emocionante para mi modo de ver, muy atractiva también para poder impulsar. Y bueno, con los jóvenes como Eliu y otros que nos acompañan, pues que van cosechando todo esto que se ha venido construyendo, y es una grandísima oportunidad para posicionar a México en donde debe estar, que sería en un primer gran nivel. Esa sería mi conclusión, amigos. Jorge, muchas gracias. Perfecto, Enrique. Una preguntita por ahí que salta es el hecho de quién toma la decisión. ¿Serían los alcaldes, los presidentes municipales o a nivel de gobierno, etcétera, ¿no? ¿Quién Sí, toma la decisión de hacer su ciudad una ciudad inteligente? Por ejemplo, en el caso de León, ¿cómo fue el proceso en la toma de decisión? sí, aquí fue, bueno, ya van 2 administraciones en el que seguimos con este proyecto del Smart City. Si bien empezó con el ciudadano Héctor Santillán, quien fue el propulsor de eso, la alcaldesa actual Alejandra continuó el proyecto ya que vio la valía y le ha dado el impulso a la plataforma para seguir teniendo este tema. Eh, con Héctor empezó el tema de sensores, con Alejandra empezó a cargar toda la información de la municipalidad en este sistema, y ahí es cuando empezó a converger en realidad toda la información y se empezaron a tener estos resultados y detectar ciertos puntos o lugares estratégicos, ¿no? Pero al final todo viene por la necesidad
y modernidad del mismo León, que venía empujándole solo con toda la industria, cómo venía creciendo, requería saber monitorear justo qué estaba pasando en su ciudad, ¿no? Un caso similar en el que hemos tenido varios acercamientos y suponemos que eventualmente va a suceder, también es la ciudad de Querétaro, por ejemplo. Vemos el gran crecimiento que está teniendo y también cuánta gente se desplaza de Ciudad de México, de Toluca, del mismo Bajío, hacia este centro neuronal que es Querétaro y va requiriendo cada vez más necesidades, empezando desde el tema de movilidad y yo creo que ya deberíamos verlo así y nuestro tema prioritario y esperamos que las siguientes administraciones lo pongan así como el número uno, es el tema del agua. Necesitamos empezar a tener una realidad y una verdadera gestión de todos nuestros recursos hídricos y cómo se están utilizando. Pues Eliu, Enrique, muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia, muy interesante, muchos comentarios, muchas preguntas se tuvieron y bueno, hay que promover esto en todos los medios.